Bueno, buenos días y bienvenidos a este festival de cultura que nos acerca, que nos alimenta, que ha estado, hoy es el día ya de clausura, pero tenemos un día largo por delante y que realmente nos ha estado alimentando tanto y acercando a esos pensamientos y a ese relato tanto nacional como internacional. Y hoy empezamos el día con una mesa que se titula Nuevas líneas de escribir poesía en los años 20 del siglo XXI. Esta mesa está organizada por el festival y en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, a quien represento. Es una mesa que con el título pues dirán, claro, escribir poesía en los años 20 del siglo XXI, pero nos retroatrae a lo que era la generación del 27, lo que era escribir poesía en los años 20 del siglo XX. De ahí el título tan largo, pero esa es la referencia. La mesa reúne a 3 poetas jóvenes con voces potentes y singulares que reflexionan sobre los caminos formales y temáticos de la poesía contemporánea. Y nos acompañan Juan Gallego Benot, Elisa Fernández Guzmán, a la que desde aquí quiero también compartir la felicidad y la enhorabuena por su premio reciente en poesía, el Premio Nacional de Poesía Joven, José Miguel Hernández. ¿Hace una semana o dos? Sí, 2 semanas. 2 semanas. Así que, y Paula Melchor, y modera la mesa Juan Carlos Abril, quien les va a hablar un poco más de todos ellos y va a llevar la mesa. Así que, sin más, les agradezco su asistencia, les agradezco a ellos su presencia aquí y les invito a las sesiones que continúan esta tarde con muchas ganas y mucho deseo de encontrarnos aquí el año próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carmen Martínez, por sus palabras de bienvenida. Yo quería, antes que nada, agradecer, por supuesto, a las 2 coordinadoras del festival, a Ana Gallego y a Patricia Escalona, su invitación y su gran fuerza de trabajo, ¿no?, que han para hacer este gran festival que están realizando, en el que yo estoy muy contento de participar. Como ya ha dicho Carmen, pues vamos a contar con tres poetas que están aquí a mi lado, y yo voy a leer una breve semblanza que está en la página web del festival. Primero, pues aquí a mi lado Elisa Fernández Guzmán, que es de un pueblo de Huelva, Bonares, y es poeta graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada. Ha completado el máster en guión audiovisual por la Universidad de Sevilla, donde amplía su interés por las formas narrativas contemporáneas. Su escritura poética, de fuerte carga expresiva, se ha desarrollado en paralelo a su participación en recitales y encuentros literarios. Su obra explora las tensiones entre lenguaje, cuerpo y deseo desde una voz joven, crítica y consciente de su tiempo. Ha dicho Carmen Martínez, efectivamente, que le han concedido hace poco por su libro Después del Pop, que fue Accessit de la Donais el año pasado, le han dado el premio Miguel Hernández de Poesía Joven que otorga el Ministerio de Cultura. Pues después tenemos a Paula Melchor, que es de Sevilla, de un pueblo que se llama el Real de la Jara, ya como frontera con Extremadura, ¿verdad? Sí. ¿No? Yo lo tuve que buscar en el mapa. Solo estoy yo y mi primo. Y es graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, o sea, también se formó aquí y vive, de hecho, aquí, y ha completado el máster en Estudios Literarios y Teatrales también de aquí, de la Universidad de Granada. Su obra poética ha sido publicada en diversas revistas literarias
reconocidas como Caracol Nocturno o Anáfora. En 2022 publicó su primer poemario, Amor y Hambre, Notas sobre el hambre, publicado en Letra Versal, que ha sido un éxito, como ustedes saben, que lleva pues, muchas ediciones ya, ha vendido muchísimos ejemplares, en el que aborda temas como el deseo, la necesidad y las tensiones sociales desde una perspectiva íntima y comprometida. Su escritura se caracteriza por una voz fresca y contemporánea que explora tanto lo personal como lo colectivo, ganando reconocimiento en el ámbito literario emergente. Y ya al fondo está Juan Gallego Benot, que es de Sevilla, que ha publicado también varios libros, también está realizando su tarea como investigador. Ha publicado hasta el momento Oración en el huerto, en la editorial Hiperión, en 2020, que consiguió el premio Tina Barriuso, y Las cañadas oscuras, su último libro, también en Letra Versal, igual que el libro de Paula Melchor. Escribe sobre arte contemporáneo, por ejemplo, para Babelia, ¿no? Y desarrolla investigación en retórica y modernidad en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Groninga. Su poesía ha sido musicalizada por Iñaki Estrada, Oración en el huerto, y su último libro sirvió también como base para una pieza escénica creada junto a la cantaora Carmen Iruela, en concreto de su último libro, Las cañadas oscuras. Bueno, como podéis ver, tenemos a tres poetas brillantes, bueno, yo diría incluso que más, muy brillantes, ¿verdad?, en el panorama actual, poetas jóvenes, muy jóvenes. Y bueno, pues como se ha dicho, el título de esta mesa redonda es un poco hablar sobre las nuevas líneas, sobre qué es lo que les preocupa, qué es lo que les motiva, cuáles son sus intereses, ¿verdad? Y que nos cuenten un poco, pues, qué es lo que piensan. Hay muchos temas, yo he preparado aquí una batería de preguntas, no sé si me dará tiempo, dependiendo de cómo respondan, a que respondan todo lo que yo he preparado. Sería interesante que fuerais respondiendo a la misma pregunta, pues, un poco. Bueno, la primera pregunta que yo tenía, que me parece muy interesante, y quizás también porque yo me siento ya en otra generación distinta a la vuestra, es porque ¿cómo afrontáis el tema de la inteligencia artificial, del mundo de las redes sociales, del mundo de la hipertecnología, de la hiperconectividad, que es un poco uno de los temas que venía precisamente o sea, ¿qué es lo que pensáis, por ejemplo, del tema de la IA, que me parece un tema, pues, bueno, quedaría para un seminario, ¿no? Pero bueno, que si podéis decir alguna idea, seguramente será muy interesante. Adelante, Elisa. Sí, pues, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, es un placer. Yo con respecto a la IA, pues, aunque yo no tengo mucha idea de términos digitales, tal, siempre pienso en esto que dicen de, ay, la IA va a terminar escribiendo los poemas, ¿no? Y yo siempre, como que nos va a quitar el tiempo de tener que escribir los poemas, y yo siempre pienso en esta cosa de, ojalá la IA me lavara los platos y me hiciera la cama y no me escribiera los poemas. Yo quiero seguir escribiendo los poemas, lo que no quiero es ni hacer la cama ni fregar los platos, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante, o sea, es terrorífico, ¿no? Todo como se pierde como este valor por lo intelectual, pero en mi caso como creadora a mí siento que no me asusta, porque yo, en el sentido de la poesía, en otros sentidos muchísimo más, porque siento que nunca va a poder escribir el mismo poema que una persona, porque la IA no está preocupada por nada, la IA no se ha enamorado, la IA no piensa estas cosas, no sé, tal vez una visión muy idealista, pero no sé qué pensáis vosotros.
Sí, yo la verdad que tampoco, bueno, muchas gracias por invitarme, por estar aquí, muchas gracias a todo el mundo que ha formado parte, muchas gracias también sobre todo a Tiffany y a Samir que están ahí al pie del cañón. Sí. Y bueno, yo la verdad que sé poquísimo de la IA y la evito usar porque soy bastante consciente de como toda la problemática ecológica y moral que hay detrás y tampoco es que yo criminalice, pero no sé, me supone así un tema un poco complicado, pero sí que sé bastante de redes sociales, porque yo soy una generación Z pura, nací en el 2000 y me he criado en Internet, ¿no? Yo me crié con Messenger, me crié luego con Twenty, con Twitter, y ya lo dejé por motivos que ya todos sabemos, y me hice Instagram y he estado en todas las redes sociales, ¿no? Y yo amo las redes sociales, yo no tengo ningún problema en decirlo y siento que han abierto mucho también una democratización de la cultura que no tendríamos quienes habitamos fuera de las grandes ciudades y fuera de como ciertos núcleos tradicionalmente ligados a un desarrollo cultural que entiendo, pero que yo no comparto en ciertos aspectos, ¿no? Y sí que siento que en este sentido pues soy muy privilegiada porque quizás mi libro no hubiera tenido las ediciones que tiene ni yo sería leída como por suerte soy ahora mismo, porque bueno, esto luego en el futuro a saber, pero creo que no tendría esas oportunidades si no fuera porque hay gente hablando de mi libro en espacios que son mucho más amplios y llegan a muchísima más gente, ¿no? Y a mí me salen oportunidades laborales y puedo estar aquí también en parte porque esa gente se preocupa por ya no solo hablar en un boca a boca cercano de amigos, sino que de repente desconocidos entre sí se ponen a circular mis textos, ¿no? Y para mí eso es me ha cambiado la vida. Y aunque es cierto que veo los malos usos y también como creadora me veo muchas veces arrastrada por las expectativas o por, ay, este está haciendo esto y yo no, y me meto en Instagram y estoy horas haciendo así en vez de estar escribiendo poemas. Pero bueno, yo siento que para mí sí que han sido bastante un privilegio en ese sentido. Qué guay. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos. Gracias a Tiffany y a Samir y a las organizadoras. Es un placer estar aquí con ustedes, de verdad. Y bueno, es que estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho. A ver si puedo como completar algo. Lisa ha dicho lo de que la IA no tiene preocupaciones. Y yo pensaba que, en realidad, claro, o sea, a mí la IA en sí mismo me preocupa por una cuestión más ecológica que de cualquier otro tipo. O sea, me preocupa el gasto de agua. Sí. Por encima de el sistema, que el sistema o sea, que esto es una caca todo, o sea, que se vaya a la mierda el sistema laboral, pues a lo mejor está bien, ¿no? O sea, que reviente un poco. O sea, que esa parte no me preocupa tanto y que hay, que vamos a vivir. Esa parte me preocupa menos porque ahora mismo tampoco estamos viviendo estupendamente, entonces, bueno. Pero la parte ecológica sí me preocupa de la IA y la otra parte, más intelectual. Si la IA tiene preocupaciones en un futuro y tiene inquietudes y tiene problemas espirituales o eróticos o lo que sea y quiere escribir poemas, pues me encantará leerlo. Pero me preocupa la otra parte ahora mismo, no la parte eso. Y las redes sociales, pues me pasa un poco parecido. O sea, a mí tienen muchos problemas como tienen tantas otras cosas como el alcohol y bebemos cerveza, ¿no? O sea, yo lo entiendo un poco casi las redes sociales en el sector vicios. Sí, sí. Y bueno, pues los vicios están ahí, todos llevamos practicando vicios desde hace mucho tiempo y ahí estamos, ¿no? O sea, hay que intentar que no te coman o si te comen, pues trabaja desde ahí. Y pues yo soy un viciado a Instagram. Sí. Estoy todo el rato y cuando me tengo ansiedad estoy con Instagram que me vuelvo loco ahí viendo cómo alguien hace así con una pelota o cómo me cuenta una IA, una historia falsa. O sea, una cosa que, pues claro que es ridículo, ¿no? Y claro que es un vicio, pero también me tomo una cerveza y también si me tomo 40 cervezas pues me emborracho. Claro. No sé. Sí. Vale. Entonces, ¿no pensáis, por ejemplo, que si la IA aprende lo suficiente al final podrá escribir poemas o...? Pero que pueda, yo siento que al final, yo tampoco, es un poco lo que dice Juan, de pues si al final tiene problemas espirituales la IA, pues perfecto, pues habrá que leerlo, ¿no? Es como adaptarse a los tiempos, pero eso no va a hacer que yo deje de escribir poemas tampoco. No es como que va a sustituir, porque nadie escribe poesía diciendo... voy a hacer de oro, voy a ganar dinero, voy a ser famosísima, entonces te nace la necesidad de otra parte, entonces no te está quitando nada porque esa necesidad va a seguir en ti, siento yo. Sí, que bueno, claro, luego hay un factor de
de puro disfrute, ¿no? Del ejercicio de escribir, que, bueno, pues si la IA lo siente, bien por ella, o sea, realmente habrá que concederle eso al menos, ¿no? Entonces, no sé, pues, y que, bueno, siempre volvemos a lo mismo. ¿Quién vive de la poesía? ¿Quiere la IA vivir de la poesía? No se lo recomiendo, la verdad. Entonces, bueno, pero el premio nacional que se lo siga El dando a premio Elisa, nacional, sí. que el dinero ese sí vaya para personas Eso, que humanas se y lo para den gente que al paga ChatGPT. impuestos. Sobre todo para gente que paga impuestos, pero Sí. ya lo demás, pues ya, bueno, pues habrá que leer. Bueno, a ver, tengo aquí alguna otra pregunta, por no seguir entrando en ese tema que nos podría, como he dicho, llevar muy lejos. ¿Tenéis algún sentido generacional estético o de ideas que se parecen? ¿Qué es lo que os une? ¿Qué es lo que os separa entre vosotros, entre otros poetas? Si pensáis que hay alguna onda generacional latente o incluso más presente, más clara. ¿Habéis reflexionado en eso? Supongo que sí, ¿no? ¿Empiezo yo? Vale, pues sí, es una pregunta que a mí me cuesta mucho responder, porque claro, me pasa que gracias a los poemas y a publicar libros y a todo esto, entras en contacto con... Yo vine de fuera, yo vivía en Inglaterra y cuando publiqué mi primer libro justo fue cuando me mudé a Madrid, que es donde vivo ahora. Y claro, todo ese proceso fue a la vez, ¿no? Entonces conocer a gente nueva y conocer a gente con la que compartes un montón de inquietudes, pues eso a mí me contagia. No sé si es un contagio puramente poético, es un contagio emocional y de cariño y de amor, que eso llega a la poesía, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si mis poemas se parecen a los de Paula, a los de Elisa. A Elisa la acabo de conocer, pero a Paula le tengo un montón de cariño desde hace varios años, gracias a los poemas, ¿no? Y no sé si se parecen a nuestros poemas, yo creo que no, que tenemos inquietudes muy diferentes, no sé cómo lo veis ustedes, a partir de unas bases. O sea, es verdad que tenemos pues ciertas bases casi políticas o emocionales, pero la forma de escribir, pues no sé si se parece mucho. Claro, Generación en ese sí. sentido, pero sí. Sí, yo diría eso que has dicho, ¿no? Yo sí que me siento un poco en el medio, porque a ti te conozco de hace muchos años y a Lisa también, hicimos la carrera juntas y así. Y yo creo que cada uno tiene sus inquietudes y para mí también es un poco lo que has dicho de, sobre todo, bueno, pues hay un factor de comunidad y de afecto que para mí es intrínseco a cualquier cosa y sobre todo a la poesía, ¿no? Y al ejercicio literario. Yo creo que quizás también tiene que ver con qué libro escribes en qué momento, porque yo creo que quizás Amor y Pan sí se parece a lo que ha hecho Elisa o a lo que tal, y no se parece tanto a lo que has hecho tú. Sin embargo, yo admiro muchísimo tu poesía, ¿no? Y creo que no, una cosa no quita la otra. Quizás no escribimos parecido o no hemos escrito parecido en un momento de nuestra vida y eso no significa que no podamos influenciarnos entre sí, ¿no? Y de repente deslumbrarnos. Y a mí lo que más me gusta de leer, sea poesía narrativa, pero sobre todo poesía porque es con lo que estoy obsesionada, pero lo que más me gusta de leer es cuando algo me deslumbra y me aporta como una nueva forma de ver las cosas que hasta ahora parecía que no existía. Y quizá pues eso me lo puede dar una poesía más distinta a la mía, como puede ser la tuya, y la de Elisa me da como esa familiaridad y esa emoción como sincera, ¿no? De repente verme ahí y reconocer como todo ese imaginario que también es el mío. Sí, yo siento que puede que no se parezca a lo mejor precisamente, como decís vosotros, la poesía que escribimos o lo que sea, pero no siento que eso signifique que no haya de vuestra poesía en la mía, por ejemplo, porque yo a vosotros he leído mucho antes de ponerme ya a escribir seriamente y hay versos vuestros que como que vuestros y de gente de nuestra generación como que te cambia el engranaje de la forma de pensar, ¿no? Entonces yo siento que escribimos de lugares parecidos aunque eso después se manifieste de formas distintas. Y como yo creo que nosotros específicamente escribimos como desde una ternura muy específica, yo recuerdo versos de Juan de Oraciones del Huerto o de Paula antes de que fuéramos amigas y creo que eso como que se traduce mucho en la poesía y también siento que escribimos mucho, tanto nosotros como gente de nuestra generación, desde el disfrute un poco, como que a lo mejor yo siento que no nos lo tomamos tan en serio, entre muchas comillas, como que es un hobby, que es una cosa que se olvida mucha gente, que es como un ejercicio de disfrute y de ahí yo creo que sale mucho de lo que escribimos. Entonces, Bueno, mi pregunta va un poco también porque las generaciones, que es un término así como muy escurridizo y muy complejo, ¿no? de analizar,
pero si tuviéramos que decir algo, pues bueno, pues por ejemplo, vosotros dos habéis publicado en la misma editorial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O vosotras dos habéis estudiado la misma carrera, o podéis tener lecturas comunes o amigos comunes, o incluso escuchar la misma música parecida, o bueno, pues cualquier tipo de, digamos, de accidentes que van sumando y que o que simplemente pues salís de vez en cuando a tomaros una cerveza y os gusta charlar. Entonces, y luego yo te recomiendo el libro que yo he leído y tú me recomiendas el que tú me has leído, y eso sí va creando un poco cierta, ¿no?, cierta fuerza. Otra cosa es que luego eso se articule como una generación, digamos, pensada, con un manifiesto y tal, ¿no? Pero eso sí que yo creo que es importante, ¿no? Sí, de hecho, claro, pensando esto, claro, Twitter, por ejemplo, ha sido un elemento muy importante en este sentido. Lo ha conectado. Sí, enormemente. Y además nos ha conectado también en nuestra etapa de formación literaria, de formación política a la vez. O sea, porque Twitter, ahora no, ahora es un basurero. Pero Twitter tiene esa cuestión tan de nuestra generación, tan poco concentrada, tan dispersa, que te permite a la vez hablar de muchas cosas. Entonces, claro, yo de Paula no solo leía sus poemas. Claro. También leía sus tuits más políticos, sus tuits más personales, sus tuits más mamarrachos, su pasión por Taylor Swift. Y eso genera una construcción de personaje, que es lo que al final es toda una red social, ¿no? Una construcción de avatar, que permite, pues eso, funcionar desde ahí, pensar desde ahí. Luego los bares también son muy importantes. O sea, es verdad, o sea, eso es también cierto, ¿no? Y las noches y las cosas. Y a mí eso, por ejemplo, sí que ahí, a Paula la veo menos en ese sentido, pero en Madrid, por ejemplo, sí que tengo claro quién es mi grupo de colegas. Y muchos escriben, pues claro. Y uno se ha leído un libro y me lo pasa y va más allá. O sea, si al final también la poesía tiene una conexión con la vida tan intensa, que no quiere decir que escribamos lo que vivimos, pero sí que es verdad que hay una conexión con la energía vital y con lo que hacemos en nuestras vidas, que eso provoca pues poéticas similares, ¿no? Si, yo qué sé, si tus colegas viven una serie de cuestiones con eso, antes hablábamos del alquiler, pues a lo mejor no vas a escribir un poema sobre el alquiler, pero ese tipo de sentimientos sí que aparecen en los poemas. Y también yo creo que algo muy de nuestra generación, un poco en consonancia con lo que decía Juan, es que nos vamos. O sea, somos una generación que emigra porque tiene que emigrar y que se tiene que ir de sus espacios, ¿no? Y yo tengo amigos que están por todos los puntos de Europa. O sea, es que no, mis amigos con los que yo me he criado, mis amigos de aquí, tengo tantos núcleos, incluso tú y yo tampoco hemos vivido en la misma ciudad y ya no, y gracias a las redes sociales en ese sentido como que se permite una cosa de conectarnos y de poder seguir como perviviendo eso, y un poco lo que decía Juan de Twitter, que en paz descanse, pero a mí sí que me ha hecho muy feliz mucho tiempo, porque de repente es un poco también con lo que decía al principio, yo estaba ahí, yo no estaba en ese bar de Madrid porque yo estaba estudiando literaturas comparadas aquí, pero yo estaba ahí y de repente me ponía en contacto con personas interesantísimas y gente que yo admiraba o que simplemente me caía muy bien, o las dos cosas, y que de repente estábamos fluyendo como hacia lugares muy parecidos gracias a eso, y teniendo en cuenta que somos una generación que yo no sé si alguna vez me podré comprar una casa, pues bueno, al menos tenemos como ese consuelo, que también es un poco una trampa, ¿no? Pero bueno, al menos estamos ahí. Sí, es la facilidad también de acceder, lo que decías al principio, de acceder a esta cultura que a lo mejor viviendo en los pueblos de los que somos nosotras. Bueno, en no mi tienes, pueblo, claro. No, en mi pueblo, vamos, ¿qué tipo Sí, de...? sí, no, sí. pero tienes el acceso a pensamientos de gente con la que nunca hubieras interactuado, nunca, jamás, en cualquier otra generación, que por eso creo que es lo más importante, porque yo no estoy segura de que no habría escrito los poemas que he escrito si no hubiera estado en Twitter, porque no sabía que se podía, no sabía que era Totalmente. una posibilidad de yo decir, bueno, pues tendré que escribir como han escrito los grandes clásicos, y yo no tengo la capacidad de hacer eso, entonces simplemente pues ¿Y por qué leeré en una querrías? esquinita, claro, Sí, sí. y porque yo no tengo nada que decir en esos términos. Entonces no solo es como que te conecta con lo que te interesa o que te gusta, sino que descubres que existe algo que te puede gustar, que creo que hace que mucha más gente pueda escribir y pueda conectar con la poesía. Y luego, Elisa, con eso que dice de los grandes clásicos y tal, sí que también es verdad que
también te da un acceso mucho más natural a los Sí, clásicos. sí, completamente. Que eso a mí me parece también muy chulo. O sea, no es que esa esquinita que Sí. pides, al final es una esquinita que te das cuenta de que está ahí construida, que es una casa. Sí. Que yo creo que eso es bonito también, ¿no? De las redes o que de lo que han sido las redes. Que bueno, es que yo puedo leer, o sea, la Ilíada está para mí también. Sí, sí, y que eso te es lo bonito. acerca de una manera que dices, no lo habría entendido nunca. Lo he entendido mucho mejor en este tuit que dice alguien, Dios mío, me ha cambiado la vida, que si me lo explicaran desentrañándome todos los términos, como que se te acerca de una manera más natural. Sí, sobre todo el momento del acceso, creo Claro. yo. Sí. Si esta persona que es fan de Taylor Sí. Swift hace esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que Claro. también. Yo creo que eso es chulo. Sí. Sí, sí. Sí. A ver, voy a ir por lo individual ahora y luego retomo otra vez alguna idea de lo colectivo. Una breve línea de cómo definiríais cada uno estéticamente. ¿Cuáles son vuestros gustos estéticamente? O sea, ¿cuáles son vuestros intereses como poetas? ¿Qué os interesa más o qué os interesa menos? ¿O sabéis lo que no queréis? ¿O sabéis lo que...? O sea, ¿cuáles son, bueno, para quien no os haya leído de los asistentes aquí hoy, pues qué se va a encontrar? Y luego vamos a ver un poco esa línea un poco en común que a lo mejor se pueden trazar y que a mí me interesan también personalmente. Elisa. Vale, bueno, a mí me aterrorizan las biografías, las pequeñas descripciones, todo, siempre se me da muy mal, siento que es mucho más fácil acceder al contenido directamente, pero hablando de lo que me interesa y de dónde bebo y tal, me interesa todo en el sentido de que no me interesa acercarme a una poesía en concreto, una literatura en concreto, sino que en lo que yo escribo recojo de todo con lo que me encuentro, recojo de las conversaciones con los amigos, de la canción que suena en la radio o del poema que he estudiado en clase. Eso yo creo que es lo que más tengo que tener presente siempre a la hora de escribir. De mi obsesión grande no es la literatura, no es la poesía, no es escribir, sino que es mirar alrededor y decir, esto es increíble, tengo que dejar constancia. Entonces yo siempre intento como que estas imágenes que me encuentro así in the wild, ¿no? Como saber plasmarlas bien, como que no pierdan esta frescura de su existencia simplemente y que no, al trasladarlo a la literatura no se convierta en algo, no sé, como mucho más manido, más toqueteado, no sé, eso diría yo, no sé si... Sí, yo la verdad que también estoy mucho con Elisa ahí, luego yo creo que soy una persona muy polifacética, no es la palabra porque realmente solo se me da bien escribir y tampoco... Creo que bebo de muchísimas referencias. Ha mencionado Juan Taylor Swift. Desde aquí un beso también a Jun Beef, que ayer estuvo perfecto en su charla con Chus Pato. Yo llevo escuchándolo, sí, o sea, realmente yo lo llevo escuchando años. A mí me ha criado junto con Taylor Swift y otras grandes artistas del pop. Y yo siento que no desprecio como ningún tipo de acercamiento hacia ahí. Y, por ejemplo, también amo a las grandes copleras y amo, por ejemplo, a Marifé de Triana. O sea, yo creo que soy muy... Me gustan muchas cosas, ¿no? Entonces, las cosas que me gustan son muchas y bebo de muchas referencias. Y en la poesía me pasa igual. Yo, a la hora de escribir Amor y Pan, que ya... tiene sus años, pero necesitaba contar unas cosas y necesité beber de ciertas referencias y ahora el próximo libro que va a salir, de hecho, este mes, no... sí. He necesitado contar otras cosas y he necesitado explorar otras estéticas. Por ejemplo, para mí, ahora mismo la persona quizás del panorama actual que más admiro, aunque admiro a muchísimas personas, es Ángela Segovia, y para mí ha sido como leerla a ella cambió mi forma de entender no solo la poesía, sino el mundo, y de repente me abrió como una visión de las cosas misteriosas y que yo no entendía lo que estaba pasando en su poesía, pero necesitaba seguir leyéndola, me cautivaba, me emocionaba, la admiraba, y creo que no sabría yo tampoco, creo que tengo una tendencia hacia lo tierno y lo amoroso en cierto sentido y el deseo, pero creo que lo que necesité y cómo lo necesité decir en un momento no es lo que he necesitado decir y cómo lo he necesitado decir en este otro libro, ¿no? Yo creo que cada libro tiene como su apertura al mundo y en ese sentido yo no tengo miedo al cambio, la verdad.
O sea, no tengo miedo de decir, esto está aquí, perfecto, pero yo ahora soy otra cosa. Qué guay. Pues, a ver, claro, yo me doy cuenta de lo que me va gustando conforme escribo. Eso me pasa mucho. Claro, llevo 2 libros, estoy terminando otro, de poemas, y me doy cuenta de que a mí lo que me gusta es escribir de amor. O sea, creo que es lo que escribo en todos los libros al final. Cada uno de una manera y cada uno tal, y todos mis poemas, pero lo que más me interesa a mí es el amor. El amor, además, como fuerza, casi como, no sé, es que no sé ni cómo explicarlo, claro, por eso escribo los poemas. O sea, como algo que está por encima de todo lo demás. El amor de una manera arrebatadora, asesina, cruel, como algo que es capaz de hundirte de la manera más grande y como la canción de Maciel, ¿no? Sí, o sea, estaba pensando en claro, eso, o sea, para cual. mí eso es el amor. Y entonces en todos los poemas, de manera muy diferente, hago eso. En Oración en el Huerto lo que hice fue construir un sistema de influencia religiosa, sobre todo de influencias muy teológicas y muy bíblicas en un sentido escrito, ¿no? En el sentido más lato de la palabra. O sea, a partir de ahí plantear una idea y trabajar con la noción del amor. En Las Cañadas Oscuras lo que hice fue intentar entender las condiciones políticas de la expulsión de los gitanos de Triana y las condiciones políticas de mi ciudad, de Sevilla, desde la exclusión y el asco, porque Sevilla la quiero mucho, pero también tengo mucho asco. Y contarlo desde ahí, y la manera que encontré fue el amor, o sea, fue inventarme una relación amorosa. Y ahora estoy escribiendo un libro que es un recorrido por un montón de hombres, un montón, que son todos ficticios, seguro, no, pero que es un montón, como única manera que tengo de expresar cierta incapacidad de comprender la crisis ecológica. O sea, al final, aunque todo sea unas preocupaciones que van mucho más allá, la única manera que tengo de encontrarlo y de ponerle nombre y de llevarlo a un sitio es a través del amor. Y sí. Sí. Bueno, fenomenal, porque claro, el amor o otros temas, digamos que son muy universales y lo único que cambia realmente son los modos de afrontarlo, no el tema en sí. Los temas están ahí, ¿no? Y no hay tema que no cambie, y los días siguen cambiando, pero los temas siguen igual. Sin embargo, por ejemplo, a mí me interesaría preguntaros, y tú lo has citado varias veces, Juan, el tema de la política, el tema del compromiso. ¿Cómo lo enfocáis? ¿Os interesa? ¿No os interesa? En tu caso, creo que es el que está más claro de los tres, pero creo que seguramente tendréis algo que decir los tres sobre este asunto, que es un tema tan importante también, ¿no? Sí, pues bueno, empiezo. Sí, Para sí, mí claro. la cuestión política es un tema muy difícil porque ayer bromeando le dije a Paula, pues voy a defender la separación, obra y autor. De manera irónica. No, pero sí que creo que hay una separación importante porque a mí me consume mucha energía la cuestión política fuera de la poesía. Por cuestiones de vida, de trabajo, de todo. Está muy presente en mi vida, porque vivo en una ciudad, Madrid, en la que todo está en contra de la existencia de las personas, ¿no? Entonces, me consume mucha vida. Y los poemas es algo en lo que eso aparece de una manera, para mí, mucho más comprensible. O sea, yo tengo muy mala relación con la tradición de la poesía social española del siglo XX. No me emociona, no me gusta. Que no es lo mismo con mi relación con la poesía, por ejemplo, latinoamericana de las dictaduras, ¿no? Sobre todo las de Chile y Argentina, que sí que tengo o costarricense, por ejemplo, tengo una relación mucho más, sí me emocionan de otra manera. Entonces yo no sé hacer poesía social, yo no sé escribir poemas reivindicativos en un sentido útil de la palabra, porque además estoy cerca de personas que dan su vida y su cuerpo todos los días, y escribir un poema me parece algo casi terrible, ¿no? Como una egolatría ridícula cuando tienes ahí personas que están dando su vida, o cuando la policía en mi barrio persigue a migrantes de una manera asquerosa todos los días. Entonces, meter ahí un poema me parece casi distraer. Sin embargo, obviamente la preocupación política está en la poesía porque es algo que está en mi vida. Y aparece en los poemas, o sea, aparece a través del amor en casi todas las ocasiones, a través de una manera de pensar de cómo podemos amar, y amar en un sentido eso, sexual, específico, evidente y no etéreo. Amar en ese proceso, en esas condiciones, ¿no? Que es algo muy raro. O sea, en realidad es un milagro, ¿no? Yo creo que es un milagro la poesía para mí. O sea,
para mí es mi vida, es lo más importante que tengo en mi vida, la poesía. Entonces, que eso pueda aparecer en el poema y que el amor sea capaz de trabajar con el horror y con nuestro mundo, que es verdad que yo soy a lo mejor muy cenizo, ¿no? Pero tengo una visión muy mala del mundo. Y sin embargo la poesía y el amor son milagros ahí. Entonces, esta es mi relación, como una relación de conflicto, pero a la vez de aparición, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. A mí también me da bastante pereza la poesía social española de ciertos años, sobre todo porque quien escribía esa poesía, pues bueno, las mismas voces que en cierta manera también se han comido otras, ¿no? Y estoy hablando de una cuestión de género, por supuesto. Entonces, a mí sí que también me interesa de otros países quizá otro tipo de poesía política, y para mí, yo no, me pasa un poco como a Juan, yo no escribo poemas políticos como tal, yo no digo voy a escribir un poema sobre esta cosa que está pasando en el mundo porque me siento inútil, me siento ridícula prestando tan poca ayuda a cosas. Pues para eso es que de verdad prefiero irme a una manifestación, es que me parece de verdad algo, no lo sé, yo sé que la poesía tiene un poder inmenso, pero también creo que darse una más importancia de la que tiene muchas veces cae en posturas, como imposturas más bien, que a mí me causan muchísimo rechazo, y yo no podría jamás escribir un poema del genocidio en Gaza cuando yo no tengo ni idea de lo que sufrí eso, y cuando yo no leeré a los poetas palestinos, pero ¿qué hago yo escribiendo un poema sobre esa barbaridad, ¿no? Entonces, es un poco eso. Y a mí también me pasa que mi relación con lo político en la literatura, bueno, yo soy una persona también muy politizada y está muy presente en mi vida todo el rato la política en todo, quizás tiene que ver con esas formas raras del deseo y con esas formas que se escapan un poco a cierta cosa más constreñida, ¿no? A lo mejor no tanto en Amor y Pan, que creo que sí, que creo que sí está, ¿no? Y sobre todo con una reivindicación de que nuestras cositas y las cositas de las voces que normalmente no importaban también son importantes, y hay que decirlas y hay que hablar de ellas, y que a mí mi novio me haya maltratado es importante decirlo, ¿no? Y es importante ponerlo en el poema y trabajarlo desde una ternura que rompe totalmente como con eso, ¿no? Y ahora igual lo nuevo que va a salir tiene más que ver con unas relaciones del deseo y de la comunidad que se escapan un poco a finales concretos y a cosas como muy limitantes, ¿no? Y para mí lo político tiene más que ver con eso. Quizá alguien que lea mi poesía no puede pensar en un primer momento que está muy politizada, no lo sé, porque no sé cómo se recibe en ese sentido, pero yo sí que siento que hago política todo el rato con el mero hecho de sentarme a escribir mientras estoy a 1000 cosas, trabajando todo el día y siendo obrera de la cultura, que no me llega ni, vamos, para nada. Entonces, claro, en el momento en el que yo decido sentarme ahí, pues creo que ya es suficiente, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo con esta idea de que me parece muy egoísta a veces escribir poemas políticos sobre cosas que no entendemos y como apropiarte de cosas que no son tuyas y hacer algo, intentando hacer algo reivindicativo, acabas haciendo algo terriblemente egoísta. Y entonces yo tengo exactamente esa misma relación con la poesía política española y con este impulso de escribir poesía política. Y yo creo que cualquiera que me lea pensaría que mi poesía es completamente... Yo me río mucho, ¿no? Muchos poemas digo en plan, pues, ¿quién quiere escribir de política existiendo tú, ¿no? Tonterías así que lo ironizo muchísimo. Pero siento que también, igual que dices tú, el mero hecho de sentarme a escribir ya es un acto político, y mi vida es política, y todo lo que yo exprese es imposible que fuera político porque estoy en el mundo, existo en el mundo y escribo en este mundo, no escribo en un lugar etéreo en el que hay nubes y flores y ya está, sino que existo en el mundo. Y también creo que desde mi reivindicación, que es así como que escribo muy desde la tontería y desde esta pequeña experiencia que es insignificante, pues el decir, pues estuve enamorada de esta mujer cuando tenía 16 años, y decirlo así, que la gente se choque a veces, porque eso me pasa muchas veces cuando presento el libro, que me dicen, ay, pero
estás hablando desde la perspectiva de tu padre escribiendo en un poema a tu madre. Y digo, es mucho más fácil, esto me ha ocurrido. Existen las lesbianas. Es que claro, esto me ha ocurrido. Y el decir, no, mira, la dedicatoria tiene un nombre de mujer y que tú lo entiendas Me a lo mejor. encanta. O sea, Es una me hace un sí, poco sí. de... Eso me lo pregunté y también me dijeron, ¿estás hablando de ti misma en tercera persona? Cosas así que digo, Me pues, gusta una mujer, es que no es tan complicado. difícil, es mucho más fácil de lo que lo quieres leer. Entonces, decirlo así tal cual, que incomoda a mucha gente, ya es una reivindicación política, a mi parecer. Sí, totalmente. Y bueno, para mí eso que has dicho también es porque creo que normalmente hay como una especie de aura hacia el poeta, ¿no? El poeta es un angelito caído Sí, que está del cielo y viene aquí a iluminarnos a todos, cuando, por favor, eso no es verdad, ¿no? Y basta ya de pensar eso, porque le da unas cosas a la poesía, que la Que no poesía, tiene. ¿por qué tiene que hacerse cargo de todo eso, ¿no? Y por qué nosotros tenemos que estar en eso, y también porque creo que choca muchas veces como esa imagen del intelectual, y para mí esto tiene mucho que ver con lo que pasó ayer en la charla de Jung Beef. Para mí, que esa persona se suba, que yo lo admiro y me parece una persona listísima y increíble, y yo estoy absolutamente atravesada por cómo escribe, por la música que hace, por las declaraciones que ha dado a lo largo de los años, y quizás no representa la imagen del intelectual canónico, y sin embargo a mí me parece que Chus, Pato y él son personas a las que admiro profundamente, y quizás pasa un poco eso, ¿no? Como a nosotros quizás no somos jóvenes, no hablamos desde ciertos estados y no fingimos unas posturas, pues parece que somos menos inteligentes o nuestra poesía vale menos, cuando eso no es así y lleva sin ser así mucho tiempo. Me gusta una cosa que dice, lo de que, claro, sobre la posición del poeta, ¿no? Claro, uno de los problemas de la poesía social es que luego las vidas son muy largas. O sea, como tú te pongas ahí en plan curita, desde una posición de superioridad moral, de esto es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, yo que se pienso en Damaso Alonso. Tío, Damaso Alonso tiene una foto en El Pardo. No, pues si arraigada, desarraigada, no sé qué, pero ahí estabas, colega. Me parece que eso hay que tener mucho cuidado, y creo que eso también ahí el feminismo es la clave, ¿no? Que Sí, ha arruinado, gracias a las mujeres, la verdad iba a decir gracias a Dios, gracias mujeres, por las mujeres. No, pero es verdad, ¿no? O sea, ha arruinado toda esa entelequia ridícula de tíos en su casa diciendo, menos mal, qué listos somos. Ya tienes que partir de cuidado que desde donde hablo, ¿no? Porque desde ese punto de partida ya hay algo que está roto, y eso es una maravilla. Sí, Yo creo que es de las mejores cosas de nuestra época. Sí, totalmente. Que tengan un poco de miedo, ¿no? Eso está muy bien. Que se piensen las cosas un poco Que antes de lleguéis decirlas. cagados a los sitios. Pues Sí. sí, total. Bien, para hacer unir algunas de mis apreciaciones sobre vuestra obra, y quizás sobre cierto impulso generacional, yo creo que, o no sé lo que pensáis, y lanzo aquí un poco la idea, hay digamos, un eje por el que sí se ven ciertas ideas comunes, ¿no? Con matices, por supuesto, y esa es la idea del coloquialismo. A mí me parece, y la narratividad, que eso, digamos, está como muy asentado, ¿no? en vuestra generación. ¿Os identificáis con ese coloquialismo? ¿Desde qué tradición hacéis vosotros vuestra propia obra? Yo no soy, o sea, creo que mi poesía no es demasiado coloquial. Últimamente un poco más, pero creo que no es muy coloquial. O sea, no sé. Mi primer libro es bastante neobarroco en un sentido muy clásico, creo. El segundo libro creo que también hay algo de eso. Y ahora estoy escribiendo cosas que sí que es verdad que acceden un poco más a lenguajes más coloquiales, más accesibles, ¿no? Menos fascinados con el propio juego de palabras. Pero a mí me sigue gustando mucho la teatralidad. Me sigue gustando muchísimo los boleros, la copla, el flamenco, el descarnamiento hasta lo patético. A mí ese tipo de cosas me interesan mucho. La conversación en la poesía es algo que a mí me cuesta, porque me cuesta mucho hacerlo. Ustedes dos lo hacéis estupendamente. Es verdad, ¿no? O sea, tienen una capacidad de reclamar el lenguaje y de plantearlo casi desde una balsa
que a mí me parece muy difícil de hacer, esa calma a la hora de plantear un poema y con la brevedad que exige un poema, con la concentración que exige un poema. Es un ejercicio que admiro mucho y que leo mucho, pero yo no soy capaz de hacerlo. No. Ya, en mi caso tiene que ver con lo que se habló aquí ayer en la charla de Narrativas del Sur, porque hubo un momento en el que Cristina Morales dijo, ¿cómo que no hay oralidad en mi escritura? Sí, yo pienso que sí la hay, ¿no? Y aunque yo no escriba en andaluz, sea lo que sea eso, porque luego no hay un solo andaluz, ¿no? Hay muchas hablas andaluzas, pero aunque yo no escriba así, yo estoy pensando mi poema así y lo estoy pensando con las voces de las personas a las que convoco, ¿no? Y quizás mi coloquialismo tiene que ver con ese lugar, con la oralidad y con esa conversación que tú has dicho, ¿no? Y a mí me encanta, y esto cuando a lo mejor voy a institutos y así siempre hago el ejercicio, me encanta coger como los refranes populares y decir qué hay aquí de poético. Por ejemplo, yo amo el de cuando el río suena agua lleva, que a mí, bueno, me encanta, o el de agua estancada no mueve molinos, que me parece una locura, ¿no? A nivel símbolo y a nivel imagen, y me encanta como ir destripando qué hay en lo coloquial de poético, y a mí eso es lo que más me gusta quizá de la poesía, y porque yo soy muy cotilla, entonces yo voy siempre en mi pueblo como escuchándome qué dicen unos y otros, y eso luego se junta como hoy aquí en una mesa camilla, ¿no? y se pone a dialogar, y yo todo eso luego soy horrible porque hago pum pum y lo cojo y lo exprimo para mí y para mi poesía y para mi literatura, y yo he aprendido muchísima poesía de escuchar hablar a mi abuela, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo poético, y sobre todo mi familia también mi pueblo es un pueblo de sierra, entonces mi familia conoce muy bien el campo y la mina, y han trabajado mucho de eso, y para mí mi poesía está muy atravesada por el lenguaje del campo, y mi padre, por ejemplo, es jardinero también. Entonces, para mí mi coloquialismo tiene más que ver con una cuestión de léxico y de oralidad y de escuchar quiénes son las voces que tengo alrededor y qué me quieren decir, y luego trasladarlas al espacio del poema. Sí, para mí, yo sí que me sumerjo muchísimo en el coloquialismo, que es lo que más me interesa, también por esto de las conversaciones de alrededor. Yo también soy súper cotilla y es un poco lo que decía ayer Junbif también, de estás en el barrio y escuchas una frase y es como un rayo que te da y dices, pero esto es una idea de repente, que yo con mis amigos lo hago muchísimo, que soy súper ladrona, están súper cansados de mí porque siempre digo, eso es un verso, lo que acabas de decir. Cállate ya. Es que todo otro es un verso. Entonces, eso está y genial. así muchísimo. Entonces vas recogiendo de lo que escuchas a tu alrededor, y es por esto porque a mí lo que más me mueve en la vida y lo que más me interesa es una conversación larga con la gente a la que quieres, y de ahí nacen todos mis poemas, de alguna conversación con amigos que digo, esto es tan importante que lo tiene que leer más gente, y voy a ser yo ególatra completamente, y voy a ser yo la que lo escriba. Y te voy a dar un premio nacional. y habrá que dar comisión a todos los amigos que ha dicho Fran. Digo, ahora repartí. Sí. Comisión. Me lo dicen siempre. Y sí, entonces de ahí es de donde recojo yo principalmente y casi únicamente, porque la gran parte de ideas que yo he tenido en mi vida no han surgido hasta que no la he hablado con alguien previamente y no ha llegado como a la parte de delante de tu cabeza, decir, esto es una idea y esto es el centro de un poema en algún momento. Y de esta necesidad de eso, de esto es tan importante que lo debería leer todo el mundo. Entonces, desde ahí, sí. Bueno, mi pregunta, Juan, iba también por lo narrativo, ¿no? Y en esa parte sí que tú eres muy narrativo, ¿no? Sí. Y sí que os gusta contar una historia en el poema, en el libro, y desarrollar esa historia, ¿no? Por una parte es verdad que tú tienes como una parte menos coloquial, ¿no? Pero eres muy narrativo, sí, totalmente. ¿No? Sí, la narratividad es verdad. Ya Elisa y yo hablábamos ayer, mientras esperábamos que Camila Sosa firmara y tal, de cómo ella le estaba preguntando cómo ella estaba construyendo su poemario. Claro. Perdón, estoy contando aquí una conversación privada, también nada. robando ideas ajenas. Pero eso, ¿no? Entonces ella contaba que ella sí que hacía el poemario entero, digamos, ¿no? Se tenía su idea y desarrollaba el poemario entero. Y yo decía, pues yo no sé si yo lo hago así. Con Las Cañadas Oscuras, por ejemplo, que es un libro muy particular, porque también a mí me ha cambiado mucho el arte contemporáneo, o sea, que es mi trabajo, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho.
y de lo que me siento muy lejos a la vez. O sea, yo nunca sería artista contemporáneo, no sé serlo. Pero la crítica, que bueno, eso Juan Carlos supongo que lo sabe, te acerca de una manera muy diferente a lo que está disponible, ¿no? A otro tipo de forma de admirar y de pensar. Y Las Cañadas Oscuras está pensado como un proyecto de arte contemporáneo, en el sentido de que está pensado como un proyecto de investigación. Estuve leyendo, estuve haciendo muchos análisis, estuve hablando con mis amigos, con personas, con las abuelas de mis amigos que habían sido expulsadas. Con bibliografía final y todo. Claro, el libro tiene bibliografía final porque es muy importante en este tipo de obra tener claro de dónde vienen las cosas, yo creo. O sea, eso me parece muy clave. O sea, la bibliografía no es un gesto, puede entenderse como un gesto repelente, pero en mi caso era algo muy importante decir esto viene de aquí. Yo no estoy contando esta historia. Era muy importante también acceder a una historia de racismo estructural de la Sevilla a la que yo pertenezco, que era algo que me quería explicar en el libro, ¿no? Yo soy de la Sevilla del otro lado del río, yo soy blanco y soy heredero, quiera o no, aunque mi familia, aunque mi abuelo fuera republicano, me da igual, soy heredero de esa Sevilla. Y los privilegios que disfrutamos hoy en Sevilla, esto es algo también difícil de explicar, de alguna manera son herederos de la expulsión de los otros. Entonces era un libro que se planteaba todas esas preguntas que son de corte más político, más ético, más... pero quería que la respuesta fuera estética. Y entonces ahí está la narratividad, ¿no? En intentar buscar una respuesta estética a una serie de preguntas que yo no sé responder de otra forma. La poesía, que esto lo defiendo mucho, es uno de los mejores lenguajes para pensar. El ensayo está muy bien, la narrativa está muy bien, pero yo creo que la poesía te permite seguir avanzando en el pensamiento, seguir pensando de otra manera, ¿no? Y eso, y para mí era muy importante, sobre todo cuando estaba hablando de una experiencia que mi posición era la contraria a la que estaba contando. O sea, mi posición histórica como sevillano blanco de familia sevillana. También en el caso de Paula hay mucha narratividad, al menos en el libro que publicaste, ¿no? Sí, yo siempre, esto lo digo mucho, pero yo siempre... En el nuevo todavía no... Al caer, pero ¿no? Sí. ¿Dónde va a salir el libro? En Letra Versal. En Letra Versal, Sí, muy bien, estaremos atentos. Sí, yo siempre concibo, yo voy escribiendo y de pronto me obsesiono con algo, yo soy profundamente obsesiva. Entonces, cuando me obsesiono con algo, no salgo de ahí, ¿no? Y me obsesioné con las relaciones entre el amor y la comida y la soledad y el hambre, y me obsesioné con las místicas y las juglaresas y salieron cosas, ¿no? Y yo siempre intento que... Yo también soy muy narrativa y siempre concibo mis poemarios como una historia que necesita un trasvase de poema para desarrollarse. Yo también estoy completamente de acuerdo en que la poesía es mi forma de pensamiento favorita, me expande muchísimo el conocimiento del mundo, ¿no? Y yo no... Sí que siento que mis poemarios son muy narrativos, pero esto es como un poco vicioso, ¿no? Es muy narrativo, no, es que es poético. Y la poesía, como lo es todo, pues claro, cabe eso. Y cabe una historia dentro de que no sean solo antologías de poemas, ¿no? O pues, recopilaciones, sino que tenga un principio y un fin, por así decirlo, y haya una historia en constante movimiento y en constante cambio, y no es porque sea narrativo, sino porque es que es puramente poético y la poesía para mí es pura creación y pensamiento de mundos y no solo emoción, ¿no? Para mí es una cosa totalizadora y por eso yo lo concibo muchas veces así. Para mí el proceso creativo no tiene mucho sentido hasta que no encuentro ese hilo que de repente se me ilumina, ¿no? Como una aparición y digo, yo quiero contar esto. Y de pronto empiezo y me llevo los años que sean escribiendo esa historia, ¿no? Y de pronto empiezan a surgirme personajes, por así decirlo, otras voces poéticas en el libro, imágenes que de pronto me conmueven y me destruyen también y está todo ahí, ¿no? Para mí es eso. También es lo que decíamos ayer de no saber qué vas a decir hasta que te sientas a escribir, que yo siento que eso a mí personalmente solo me lo permite la poesía, que es que estás casi buscando el camino y el poema solo te lleva a donde quieres llegar y eso es muy narrativo entre comillas, pero al final es poético únicamente, claro, como tú dices. A mí también me interesa mucho esto de no planteártelo como la escritura de una novela de me voy a estructurar todo, sino de ir encontrando ese caminito y decir al final la gran parte de poemario diría que es redondo, no es una recopilación, como tú dices, aleatoria de poemas, sino que siempre tiene un mensaje que conecta todo, así que sí. Sí, por ahí era por donde yo quería, pues que sí me parece una característica, ¿no?
lo narrativo, en algunos casos está más claro lo coloquial, pero lo narrativo está muy claro, la idea constructiva de hacer un libro y que está articulado casi desde el inicio al fin, bueno, con sus diferentes, ¿no? Cada libro es especial, ¿no? Pero eso sí que sería una característica que yo veo clara. Por ir cerrando ideas, podríamos estar charlando mucho más rato, pero bueno, por ir cerrando alguna idea, ¿me podéis dar algunos nombres? Ya ha dicho antes Paula Ángela Segovia, ¿no? De autores, autoras contemporáneas y clásicos, tanto en lengua española como en otras lenguas. ¿Qué libros, qué autores, qué autoras estáis manejando o os han acompañado en estos años? ¿Cuáles son vuestras referencias? ¿Qué os motiva más? ¿Qué os gusta más? O estéticas, corrientes. Bueno, seguramente también ahí tendréis mucho que contarnos, ¿no? De vuestros gustos y vuestras afinidades. Pues bueno, yo he dicho Ángela Segovia porque yo leí Amor Divino de casualidad, porque un día lo cogí y me pareció el mejor libro que se ha escrito nunca, porque yo soy así, ¿no? Como me obsesiono, igual que leí Las olas en 2016 y me pareció el mejor libro que se había escrito nunca y lo mantengo, pero no son excluyentes, ¿no? Amor Divino y Las olas son los mejores libros que se han escrito nunca. Y me gusta muchísimo ella, me parece que ella sí que tiene como esa cosa totalizadora de la poesía y de una expansión del conocimiento y del lenguaje, y a mí me encanta no entender, me encanta entender de formas dobladas y medio mirando de lado y medio sin saber muy bien qué me están contando. Es la literatura que amo y que más disfruto, y en ese sentido ahora he descubierto a una poeta uruguaya que se llama Marosa Di Giorgio, que no sé si alguien la ha leído, pero la recomiendo muchísimo. Tiene como esta cosa mágica de creación de mundos a través de los ojos de la infancia y de esta cosa como linda y cruel que a mí me obsesiona muchísimo en la poesía, y ahora la estoy disfrutando mucho. Bueno, ella ya falleció, pero es bastante reciente y no sé, a mí me encanta este tipo de poesía rara, que se escapa como un poco al entendimiento y a la linealidad, porque creo que si algo hace la poesía es romper la linealidad, ¿no? Y a mí son como mis niñas raritas que amo y que siempre reivindico. A mí me pasa que yo soy muy desordenado, pero cuando estoy escribiendo, mis lecturas como que van confluyendo, ¿no? De manera a veces involuntaria, a veces son relecturas. Entonces sí que ahora mismo estoy sí que pienso mucho como en mapas mentales de autores y autoras. Estoy leyendo mucho, pues es que claro, son narrativas, ensayos, son muchas cosas. Para mí El canto de la lluvia de Badal Shakir ha sido muy importante, está publicado en Huerga y Fierro, fue un libro que a mí me abrió la mente de una manera increíble. Ahora estoy Perdón, claro. ¿puedes repetir el título? Sí, El canto de la lluvia de Badal Shakir. Sí, para mí fue muy importante ese libro, que no sé qué año es, a lo mejor los años 60, 70. Luego he estado leyendo mucho a Darwish, que yo lo había leído, pero no había entendido muchas cosas, y a la hora de releerlo, que claro, lo releí pues por Palestina y tal, pero he descubierto muchas otras cosas que para mí son muy importantes. Y luego ahora estoy mucho con El diario del ladrón de Genet, que lo leí y ahora lo he vuelto a leer y es una narrativa increíble. De pronto, yo qué sé, Alan Hollinghurst, por ejemplo, para mí, un narrador súper gay, inglés, así como medio decadente, que para mí es súper importante de pronto. O Alice Oswald, una poeta que está poco traducida al español y para mí ha sido súper importante también. O sea, son como lecturas todas bastante desordenadas, porque yo soy un lector muy desordenado, también por mi trabajo, porque trabajo en el mundo de la edición y tal, de manera autónoma, y siempre estoy leyendo cosas, como cachitos de cosas, y al final eso confluye. Y para mí eso, no sé, A la espera de Dios de Simone Weil, que está en Trota, ese libro también ha sido muy importante para mí de pronto. Sí, todo un poco desordenado. Sí. Yo también soy súper desordenada, la verdad, y como cojo de también tantos sitios, como que me cuesta siempre un poco hacer como una batería de autores, pero a mí me cambió la vida completamente leer a Alba Flores Robla. Yo cuando leí Digan adiós a la muchacha dije, se puede hacer esto, que es lo que he dicho antes, que no sabía que era una posibilidad, ¿no? Que es lo más bonito de la poesía a veces, como decir, puedes hacer lo que quieras, puedes
jugar como quieras. Y ya escribiendo después del pop sí que los 2 libros más importantes que leí fueron las poesías completas de Idea Vilariño, que esto, el poema viral de todos los años, pero es entero, y Pura Pasión de Annie Ernaux a mí me dio una capacidad, toda la literatura de Annie Ernaux, de escribir sin vergüenza, como de no contenerte por miedo a la verdad, como que es una cosa que da muchísimo vértigo, y yo he aprendido muchísimo de ella eso, como el no tenerle miedo a decir simplemente la verdad y de intentar plasmarla de la forma más directa posible. Y después ya sí que a la hora de escribir pues muchísimos discos, en realidad todos los grandes discos de Niñas llorando con el corazón roto de Olivia Rodrigo, todos los de Adele, me escuché muchísimo escribiendo el libro, y yo creo que todas estas cantautoras, ¿no?, me han marcado a mí muchísimo. También, bueno, alguien que creo que me ha influenciado casi inconscientemente muchísimo es Gloria Fuertes, que cuando ya he leído más libros suyos digo, claro, es que no podría yo existir de ninguna manera si no hubiera existido antes Gloria Fuertes. Entonces yo, Cristina Peri Rossi también diría, Wendy Cope, me encanta también que la cito en el libro, yo creo que sí, está muy bien. listilla. Bueno, quizás ya para ir cerrando, una breve, nos contáis un poco, ya nos ha contado Paula un poco, pero bueno, podéis contarnos un poco lo que estáis haciendo actualmente, cuáles son vuestras vuestras líneas de... ¿no? Sí, tú disfrutar, tú sobre todo disfrutar, sí, ahora mismo disfrutando de tu premio. Sí, no, pero llevo ya un tiempecillo intentando escribir otro poemario, yo tardo muchísimo tiempo, entonces escribo muy poquito a poco y elimino millones de poemas. Lo hablábamos también, que yo escribo de forma muy caótica porque todo me va pareciendo terrible a medida que avanzo en la escritura. Pero me interesa muchísimo hablar ahora más de la amistad, la verdad. La amistad es una cosa que me atraviesa mucho más que el amor romántico en mi vida, y me da mucha pena como que solo sepamos nombrar a veces el amor romántico, cuando las amistades me parecen unas relaciones tan complejas que a veces cuando se plasma se intenta plasmar solo desde la idealización, que me parece una cosa terrible, o como existen estas jerarquías del amor de pareja es lo más importante y lo demás es algo secundario en la vida, entonces estoy intentando ahí tantear un poco el terreno, en eso estoy, sí. Sí, bueno, yo... ¿Puedes decir el título de tu libro o no? Todavía estoy ahí viendo, bueno. Es que está en pañales completamente. ¿Y Paula sí lo puede decir o no? Sí, bueno, ya va a salir, se llama Un conjuro. Y nada, yo quería explorar cómo me obsesioné con las místicas, porque como digo, yo me obsesiono, y de pronto empecé a pensar en esa Edad Media, ¿no?, y en qué estaban haciendo las mujeres en esa época, aparte de lo que ya sabemos de todas esas violencias. Y de pronto empecé a leer sobre las juglaresas y las trovadoras y vi un mundo, y se me abrió un mundo increíble donde las mujeres cantaban sus canciones, sí, y cantaban sus canciones y escribían sobre lo que le hacían los hombres y lo que estaban en el campo, y sobre tantas cosas, ¿no?, que no es una voz masculina escribiendo en el nombre de una mujer, sino son las propias mujeres de repente encontrando el espacio para cantar sus cosas y para componer, y todo eso me interesó muchísimo ligarlo también con la experiencia mística de cómo también esas mujeres encontraron un espacio, en este caso religioso, para hablar de lo que amaban, desde lugares que no se entendían, ni desde una cosa más secular, ni desde una cosa más religiosa, y eso a mí me encanta, porque me encantan las cosas raras, y me encanta la gente que no se ubica y las personas extrañas, y a mí todo esto esas formas del decir, ¿no?, me encantan y me fascinan, y quería escribir sobre eso y sobre el amor, obviamente, ¿no? Entonces el libro que va a salir es un poco eso. Qué guay. El libro este de Clara Janes, El rostro sin velo de sí, la me trova, encanta, me lo leí este verano. Ella es estupenda. Es un libro, bueno, Clara Janes es maravillosa, sí. Y el libro ese me encantó. Qué guay, qué chulo va a ser Un conjuro. A ver. Pues nada, 20 días. Y nada, pues yo soy un corrector muy obsesivo, entonces yo tengo un número de poemas que ahí voy a poner el freno, ¿no? O sea, como que ya está cerrado, pero ahora tengo que recortar muchísimo y corregir muchísimo, entonces seguramente me quede 1 año y medio de trabajo o algo así. Soy muy lento para eso y no tengo prisa. El libro se llama, que de momento, todo muy provisional, Canciones de amor para marineritos tristes, y es un juego... es una especie de juego como antiépico de
de amores de marineros. Lo que pasa es que no son marineros que pescan, sino que son marineros de los puertos comerciales, de los grandes puertos comerciales del mundo. Sobre todo trabajo mucho sobre Tánger Med y sobre el puerto de Algeciras, que son dos puertos que conozco muy bien y que para mí son muy importantes, como en un sentido muy grande, ¿no? Emocional, político, de muchas maneras. Esos son puertos en los que yo he vivido los momentos más raros y más guay de los últimos años. Entonces, pues a partir de esos marineros, que ya no son los marineros de azul, siguen siendo muy guapos y tal, pero no están igual vestidos, ¿no? Pues a partir de ahí se escribe el libro. Así que bueno, eso es. Bueno, no sé si da tiempo a que lean un breve poema. Pues voy a repartiros los móviles. Es que no tenemos un momento, bolsillo que y tengo los vienen móviles jugando de nuestros estos. móviles. Para... Este es el tuyo. Vale, ¿qué quieres? Y que leemos un poema. Un poema, Un ¿verdad? poema nada venga, más. pues voy a leer este porque nombro a mi amiga Diana y ya que está por aquí, pues me parece importante. Y se llama Mi pequeña vida. Me casé un día de junio en una boda de mañana. Elegí flores elegantes, vestido de sirena. Elegí una novia dulce, de cara fina y ojos suaves, a la que nunca tuve que andar imaginando. Nadie interrumpió la ceremonia, diciendo, por favor, me desespera todo esto que siento por una de las novias. Elisa, yo te quiero desde que tengo 15 años y te busco como se busca un sitio al que volver. Lloró todo el mundo en mi boda sin disgustos. Los hijos de Diana llevaron los anillos. Mi amor sincero y simple dio para pasar las mañanas de junio del resto de una vida. Tuvimos una hija, mi mujer Serena y yo. Jugamos con ella en parques de pueblo parecidos a los nuestros, vacíos y aburridos. Un lugar perfecto no es más que una infancia con padres que se quieren. Publiqué un par de libros, enseñé inglés por las tardes. Duró mi cuerpo mientras pudo alimentarse de cariño y pasteles de cereza. Viví 96 años y medio, igual que toda mi familia. Tuve una mano que agarrar justo antes de morirme, no la tuya, pero una mano al fin y al cabo. Bueno, yo voy a leer uno de un conjuro y lo voy a leer porque creo que es bastante característico del tono del libro, así un poco como para abrir boca, como para que ya os hagáis un poco la idea y como sale toda esa idea de las juglaresas y así. Como estaba triste, triste por el novio guapo que no me quería, me hice juglarillo cantarín. Primero compuse cancioncillas sobre el amor y el pan y sentirse muy sola, como un lagarto al sol, muy sola, como un pequeño animalito en invierno. Primero hice cancioncillas de pena y a la gente le gustaron mucho. Las pedían los sábados en la plaza y yo las canté un tiempo. Fui juglarilla y entonces muchos desconocidos de repente me quisieron. Mi novio no me quiso, pero otra gente sí, mucho, porque les gustaron mis cancioncillas y mi voz de alondra triste cuando las cantaba. Yo voy a leer el que de momento es el primer poema del libro. Tengo 32 años y he visitado todos los cafés del mundo, pero mi amor solo existe en los puertos. No imagines la blandura violenta de la pesca, ni la algarada de un milagro de brazos tensos. No hay aquí ese fervor tostado de los chicos que quizá por tradición, quizá por desgana, quizá simplemente menos duchos en el arte del extraperlo, tiráronse al muelle una noche y cosieron sus propias trampas. Y en ellas enhebraron sus quejas, y tal vez en sus azulísimos ojos quizá eleváronse, y ahora aman como solo pueden amar, es decir, con bravura y con prisa, con la experiencia que da el silencio de las olas y las ansias de la juventud. Mi amor es sin embargo de otros puertos,
Imaginen ahora ciudades, metrópolis en rojo y azul, bloques de metal cuadrado que subyugan a las naciones y que aguardan su convocatoria. Aprendan a llamar a estos otros amantes por sus nombres, que como en doctas religiones se repiten, Maersk, Boluda, Hapag-Lloyd, y recorran entonces conmigo esta Medina, estas larvas efímeras de la cotidianidad invisible. Olviden las cañas, los paseos, el sol que cae y se posa sobre el mar con blandura. Amen con mi católica profundidad, que no es el rechazo a la belleza, sino la voluntad violenta de encontrarla en los rincones transitables de los muelles, donde se guardan bellocinos de plástico y suaves y aleteantes caraballos escondidos.